Prácticamente no ha sufrido ninguna variación. Cubino líder, 42 horas 12 minutos 41 segundos. A 2.04 Kelly, a 2.16 Fuerte, a 2.24 Dietzen y a 3 minutos 10 segundos el colombiano del equipo Kelme, Fabio Parra. Mañana se disputará la 12ª etapa entre Logroño y Jaca con 197 kilómetros y medio de recorrido y hay solamente 36 segundos de vuelta. Allí compartieron cabalgadura metafóricamente con un hombre que junto a Sagasta es uno de los rijanos más ilustres, el general Espartero. La catedral riojana, la famosa Redonda, fue también testigo de la concentración del pelotón. Un pelotón que está ya muy mermado. De los 180 hombres que tomaron la salida en Tenerife, 30 ya están fuera de carrera. Cada vez son menos los participantes, pero curiosamente cada día aumenta el número de acompañantes. Este año siguen la carrera 14 médicos entre los oficiales de la Vuelta y los de equipo. Estos últimos hacen un seguimiento de sus ciclistas no solo durante la competición, sino durante todo el año. Los controles generales se hacen en la concentración de pretemporada y antes de la primera carrera. Luego hay otros controles más específicos antes y después de cada gran carrera. El público, los amantes y curiosos del ciclismo, han ratificado en Logroño que la Vuelta les atrae. Grandes y pequeños quieren estar cerca de sus ídolos, en esta oportunidad Robert Millar, o en menor medida del albaceteño del ramo, quien minutos después se convertiría en el protagonista del día. Una etapa que preparaba Aja de esta manera, mientras que Jesús Alonso intentaba que el láser le quitara los dolores de esa rodilla derecha. Bueno, yo creo que se va a discutir el sprint y va a ser nuevamente Hermann. Tiene un auténtico triunfo, porque esta 12ª etapa entre Logroño y Jaca de 197 kilómetros y medio tuvo un inesperado vencedor, pero justo por otra parte. En total no había nada más que un puerto de montaña de tercera categoría en el kilómetro 74 de carrera. 151 hombres firmaron la salida para disputar esta 12ª etapa. Tranquilidad en esos momentos, puesto que se había dado la salida neutralizada y los corredores marchaban justo al comienzo de la carrera a las 12 horas 18 minutos, una vez que habían atravesado el río Ebro precisamente por el puente. Y nada más darse el banderazo inicial, hubo un protagonista. José del Ramo. No se había cubierto todavía el primer kilómetro de carrera cuando el albaceteño se marchó definitivamente del grupo, que hoy quiso tomarse una jornada de descanso, al menos en los primeros kilómetros, y luego se vio que casi durante toda la etapa. Justo en el momento de entrar en la comunidad foral de Navarra, la ventaja del Ramo sobre el pelotón era de 1 minuto 17 segundos. Las imágenes muestran el tranquilo pedaleo de los 150 participantes. Por Viana, que cuenta con una iglesia gótica del siglo XV, la ventaja de Del Ramo era de 1 minuto 20 segundos. Había aumentado ligeramente. El pelotón se lo seguía tomando con tranquilidad y marchaba a una media inferior a los 25 kilómetros a la hora. Este hombre iba alrededor de los 30, poco más. Era cabeza de carrera. El pelotón muy estirado, rodando con tranquilidad y padeciendo un bochorno casi insoportable en los primeros kilómetros de carrera. Del Ramo, mientras tanto, va abriendo hueco y cada vez su distancia, a medida que se sucedían los kilómetros, iba siendo mayor. Se transitaba por la Nacional 111, que dicho sea de paso, está en perfecto estado. Tranquilidad en el seno del pelotón, que ocupaba todo el ancho de la calzada, como no dando importancia a la marcha del corredor escapado.
que iba camino de la primera meta volante del día. Del Ramo era consciente de que la empresa era bastante difícil, pero él tenía la obligación de intentarlo, como así sucedió. Por la meta volante de IH, en el kilómetro 40 de carrera, Del Ramo pasaba en solitario entre los ánimos del público y continuaba su pedaleo firme y convencido, intentando poner tierra por medio, sabedor que en los últimos kilómetros, cuando el pelotón se pone a tirar a bloque, es dificilísimo escaparse. El público animando al albaceteño, que aventajó al Gran Paquete en esa meta volante de Irache en 7 minutos 50 segundos. La primera posición para Miguel Ángel Iglesias, delante del italiano Chiappucci. La tranquilidad seguía siendo la nota predominante en ese pelotón, formado por 150 unidades. El escapado iba viendo cómo, a medida que se sucedían los kilómetros, su ventaja era mayor. Por el sprint especial de Puente de la Reina, llevaba ya 65 kilómetros de fuga en solitario. Y su ventaja iba aumentando considerablemente. Antes de dar esa referencia era de 10 minutos 50 segundos con respecto al Gran Paquete en el kilómetro 59 de carrera. Y Celestino Prieto, que se quejaba antes de comenzar la salida de un dolor en la rodilla derecha, atendido por el doctor Cabeza, que junto al doctor Atorqui se ha reincorporado a la carrera. La etapa era un auténtico rompepiernas, con ligeros descensos que aprovecharon los corredores con esas formas aerodinámicas para tratar de robarle segundos al crono. Por ese sprint especial de Puente de la Reina, donde José del Ramo ya había pasado con anterioridad, el pelotón lo hizo encabezado por Manolo Carrera a 10 minutos 40 segundos, delante otra vez del italiano Chiappucci. A Pepe del Ramo ya se le iban notando los kilómetros en el ascenso a la primera y única dificultad montañosa de la jornada de hoy. El Puerto del Perdón, de tercera categoría, en el kilómetro 74 de carrera. Por donde coronó en primera posición. Y ese chavalillo que buscaba dónde está el pelotón. Algo que también le gustaría saber a José del Ramo. Le iban dando las referencias con respecto al Gran Paquete. Del Ramo se acercaba a la meta volante de Pamplona después de un vertiginoso descenso, y el chaval que seguía sin ver al pelotón, y este compañero que nos muestra cómo se había pasado los primeros kilómetros de la carrera, con un tedio absoluto. Mientras Del Ramo iba hacia Pamplona, a la meta volante, los demás compañeros del pelotón estaban escalando por decir alguna cosa, lo de escalar, estaban llegando a la meta de montaña.
el rey de la montaña en esta vuelta es momentáneamente Álvaro Pino, luciendo ese maillot que le acredita como tal. Y junto a él, uno de los corredores colombianos. Y el chaval que seguía esperando, ¿dónde están los corredores? Pues ahí, justo en ese momento, Álvaro Pino coronó con 10 minutos 29 segundos de retraso con respecto a Del Ramo, ese puerto de tercera categoría, por delante de su compañero de equipo Anselmo Fuerte y del colombiano Mosquera. Mientras tanto, José Del Ramo, ya en Pamplona, camino de obtener los 4 segundos de bonificación como primero por la meta volante, aunque eso a él realmente poco le importaba, puesto que al comenzar la etapa de hoy estaba situado en la general a 1 hora 19 minutos. Camino del avituallamiento. Estaba situado en el kilómetro 106 de carrera. Y el gran pelotón, con esa considerable distancia, todavía en Pamplona. Por cierto, que no se ha podido ver hoy a los hombres del equipo Reynolds, a los hombres de José Miguel Echavarri. Pasaban por Pamplona y no se les ha visto. Estarán guardando fuerzas para la etapa de mañana, suponemos. Por la meta volante de Pamplona, primera posición para Miguel Ángel Iglesias, delante de nuevo de Chiapucci. El retraso era de 10 minutos 23 segundos. Y el escapado que llega al avituallamiento va a coger, como es habitual, la bolsa para ir reponiendo fuerzas. Llevaba en solitario 106 kilómetros. Y había que ir comiendo para tratar de llegar a la línea de meta instalada en Jaca. 90 kilómetros le faltaban aún al bueno de Del Ramo para intentar conseguir su primer triunfo en esta Vuelta Ciclista a España. Mientras tanto, el pelotón, encabezado por los hombres del Caja Rural, que pensaban en el triunfo al sprint de su compañero de equipo Matthew Hermans, ya comandando las primeras posiciones del pelotón. Y de nuevo Celestino Prieto, que ve como el doctor Cabezas primero le puso una infiltración y ahora es el doctor Astorki quien le inyecta la segunda. ¿Cómo estás preparando la etapa de hoy? Pues hay un corredor escapado y en el avituallamiento vamos a poner un corredor mío, los dos corredores vamos a poner por delante de nuestro equipo. O sea, yo siempre voy un poco atrás con dos compañeros míos muy cerca, voy con un desarrollo ligero y para guardar las fuerzas para el sprint, porque hoy es un poco cuesta arriba y hace falta mucha fuerza hoy. La conversación que mantenía Matthew Hermans con uno de nuestros cámaras, con Miguel Cañada. Al final, y tuvimos buena suerte, la han podido escuchar también ustedes. Estas conversaciones se producen habitualmente a lo largo de la carrera. Ya habíamos dejado al corredor fugado por ese paso del avituallamiento en el kilómetro 106 de carrera. Él iba algunos kilómetros por delante del gran pelotón y en ese instante, en el kilómetro 106, se produjo la máxima diferencia. 12 minutos llevaba José Del Ramo en el avituallamiento. Curiosamente, el avituallamiento coincidía con el número de su dorsal. 106 kilómetros en solitario y 12 minutos había conseguido. Ya se abandonó la carretera nacional 111 y se entró en la nacional 240, donde estaba instalado el sprint especial de Liédana. Kilómetro 127 de carrera.
Y vean la circunstancia que les comentábamos con anterioridad. Los hombres de Caja Rural, en esa oportunidad era René Becker, ahora es Roque de la Cruz, y también algún que otro Teca, intentando la posibilidad de su sprinter Gutiérrez, comandaban ya el pelotón, puesto que se había iniciado definitivamente la caza de José del Ramo. La diferencia de los 12 minutos en el kilómetro 106 se redujo a 8 minutos 44 segundos al kilómetro 121, por ese sprint especial donde Manolo Carrera volvió a puntuar por delante del italiano Chiappucci. Y aunque esto no era un puerto, al menos no estaba considerado como tal, pues los corredores ya después de 130 kilómetros en las piernas sí sintieron ese desnivel del 9% que había en la carretera. Ya dijimos que la etapa de hoy fue una auténtica etapa rompepiernas, de continuos ascensos y descensos. Se llega a la provincia de Zaragoza y se atraviesa ese embalse de Yesa, kilómetro 134 de carrera, y allá en la lejanía se aprecia el pueblo de Tiermas. Por cierto, que en el embalse de Yesa, según nos dijeron los innumerables pescadores que nos encontramos, se pesca un pescado llamado perca, que es de la familia de la trucha y que algo tiene de bueno, que no sabe a barro. Seguimos en la provincia de Zaragoza, ya por tierras aragonesas. La ventaja del Ramo había ido decreciendo considerablemente por el empuje de los hombres de Chomin Perurena, del Caja Rural. Del Ramo había visto cómo su ventaja descendía a 5 minutos 26 segundos en el kilómetro 142 de carrera, pese a las continuas muestras de cariño y de ánimo del público. Dejó Zaragoza, entró él en Huesca todavía en la primera posición de ese cabeza de carrera. Pero vean cómo 5 hombres del equipo de Matthew Hermans estaban comandando al gran pelotón, que iba a dar alcance al escapado. Justo en ese instante, cuando pasó por la provincia de Huesca el pelotón, la ventaja con respecto a del Ramo, en este caso la desventaja, era de 2 minutos 25 segundos. El Ramo que vio como 30 kilómetros después era cazado por el Gran Paquete, que no tiene piedad. Y el esfuerzo de del Ramo por no perder siquiera comba y tratar de llegar con los hombres del pelotón. Vean ustedes, después de hacerse 171 kilómetros en solitario, tiene que tener aún fuerzas suficientes para ir con el Gran Paquete. Marino Alonso, un excelente rodador, y se produjo un salto que en principio parecía que no iba a tener importancia, por mediación del hombre que han visto ustedes, Yates del Fagor, al que se le unió el también británico Davy, actualmente en las filas del equipo italiano Carrera, que aquí no está dirigido por su director principal, Boifava, sino por Giuseppe Martinelli. Por detrás, innumerables intentos de fuga, de marcharse, pero como quiera que nadie se puso de acuerdo, el relevo entre estos dos hombres, de Yates y de Davy, fue perfecto. El entendimiento, no solo del lenguaje, también les ayudó, y se plantaron en el último kilómetro en solitario con 10 segundos de ventaja sobre ese hombre, Pepe Recio, que había intentado saltar del Gran Paquete, pero que fue absorbido por el gran pelotón. Un largo sprint de Yates le dio finalmente el triunfo
en la línea de meta instalada en Jaca. Al final, Yates obtuvo 2 segundos de ventaja sobre su compañero de fuga en los últimos 20 kilómetros, Davy, y Matthew Hermans, como no, el primero del pelotón. Cedió 3 segundos en el día de hoy. La general no ha sufrido ninguna variación. El cubino lleva totalizados 47 horas, 49 minutos, 19 segundos, con 2 minutos 4 segundos de ventaja sobre Kelly, 2.16 con respecto a Anselmo Fuerte. Raymond Dietzen es cuarto a 2.24 y Fabio Parra quinto a 3 minutos 10 segundos. Mañana 13ª etapa entre Jaca y la estación de Cerler, 178 kilómetros, 200 metros y 3 puertos de montaña. El primero, el puerto de Cotefablo, en el kilómetro 45 de primera, el puerto de Foradada de segunda en el kilómetro 121 y el final en la estación de Cerler. Cubino se hizo conocido para la mayoría de los aficionados al vencer en la 7ª etapa de la Vuelta a España, con el mismo final de hoy, la estación de Cerler. Aquel día Kelly entró a más de 2 minutos de Cubino y perdió el liderato que pasó a manos de Dietzen. Hoy el comienzo de etapa no estaba en Seu d'Urgell, sino en Jaca, pero las circunstancias previas se han repetido, solo que a la inversa. Kelly iba a luchar por conquistar el jersey amarillo y Cubino por conservarlo. El bejarano incluso comentaba que a él le gustaría que se repitiese la historia del año pasado. De esta forma el irlandés se quedaría a 4 minutos y medio. Tanto el director de Kelly, Faustino Rupérez, como el de Cubino, Javier Mínguez, dialogaron durante bastante tiempo en la habitación respectiva de cada uno de sus hombres. De 5 minutos se iba a dar la salida neutralizada ya a esta 13ª etapa de la Vuelta que discurrió entre Jaca y la estación de Cerler. Mientras tanto, los preparativos en Jaca, que está negociando ser final de etapa del Tour del próximo año. Y ese es Rafael Tolosa, inyectándose silocaína, es un anestésico porque tiene dolores en su pie. La 13ª etapa de la ronda española, Jaca, estación de Cerler, 178 kilómetros, 200 metros y 3 puertos de montaña. Al final, en la estación de Cerler, catalogado como de alta categoría. La salida neutralizada a las 11 horas 45 minutos y 150 corredores que iniciaron esta etapa. Ya ha quedado reflejado el abandono de Pacho Rodríguez debido a problemas físicos. Y Laudelino Cubino, que iba a tener un día más que defender ese jersey amarillo que le acredita como primer clasificado en la general. La salida real fue a las 11 horas 47 minutos. En la carretera nacional 260. Unos primeros kilómetros que se rodaron en pelotón, 5 kilómetros y medio, y Vicente Belda, que habla con uno de los doctores de la carrera. En esa oportunidad era con Fernando Astorqui. Imaginamos que estaban tratando de algunos problemas de respiración. Hasta que en el kilómetro 5 y medio se produjo una primera fuga en la que tomaron parte Richard del equipo Fagor, Torres del Zahor, Montoya del CAS, Paco López del Helio, Chozas del Kelme, Illegems del Sigma, Cabrera del Café de Colombia, Julián Gorospe del Reynolds, Carlitos Hernández del Teca, Peter Hilse también del mismo equipo, Philippe del Seur, Gastón del Kelme en sus pantallas en estos momentos y un hombre del BH, Pedersen. Hombres importantes, aunque no en esta competición, que han quedado ya prácticamente relegados a una segunda o tercera posición después de las 12 etapas transcurridas. Eduardo Chozas, que parece que ya se ha recuperado de esos problemas que tuvo físicos y que ha superado esas dificultades que le impedían rendir bien y a tope. Por detrás, como no, los hombres del BH marcando el ritmo al gran pelotón, puesto que no querían ver peligrar el liderato de su jefe de fila.
aunque había hombres importantes, repito, en esa escapada, en ese mini pelotón, ninguno de ellos iba a perjudicar los intereses del BH. Poco a poco estos hombres fueron abriendo hueco y una vez más es el doctor Astorqui quien en esta oportunidad atiende a Francisco López. El pelotón iba con tranquilidad, puesto que la etapa de hoy era montañosa y muy dura. Los escapados hacia la primera dificultad montañosa, el puerto de Cotefablo, de primera categoría, donde Jean-Claude Bagot pasó en primera posición por delante de Gastón, de Cabrera, Torres, Carlos Hernández, Pedersen, Montoya, Gorospe y Richard. Nada más pasar el alto de montaña, los corredores debían de atravesar un túnel de 800 metros sin iluminación. El gran grupo entró con 4 minutos 45 segundos de retraso con respecto a Jean-Claude Bagot. La cima del alto de montaña estaba a 1423 metros. Se habían cubierto ya 45 kilómetros de carrera en esos momentos y el descenso peligrosísimo, de ahí que todos los participantes tomasen precauciones y se efectuase en fila india. Por la meta volante de Broto, en el kilómetro 58 de carrera, la primera posición fue para Richard, Chozas y Carlos Hernández, quienes junto a Bagot se habían fugado del resto de compañeros. Los 8 restantes entraron a 25 segundos de Richard, Chozas, Hernández y Bagot, que al ser cuarto no obtuvo ningún punto ni tampoco los segundos de bonificación. El gran pelotón, siempre mandado por los hombres del BH, llevaba un retraso de 5 minutos 40 segundos. En el descenso se iba a producir la fusión entre los dos mini pelotones para seguir siendo cabeza de carrera con relación al gran paquete. Se continuaba transitando por la Nacional 260, que en esos kilómetros estaba en reparación, lo que dificultaba sin duda ninguna el discurrir de la competición. Y una vez más, los hombres del BH marcando y controlando el ritmo del paquete. Quien toma la cabeza ahora es Manuel Jorge Domínguez y con anterioridad quien marchaba en primera posición era Fernando Quevedo. Por el sprint especial de Aïnsa, en el kilómetro 99 de carrera, Jean-Jacques Philippe, que subiendo había tenido dificultades, fue primero por delante de Iñaki Gastón y de Julián Gorospe, que fueron los hombres que lograron puntuar. Había llegado a obtener una ventaja máxima de 7 minutos 30 segundos cuando se nos indicó el abandono de Henry Cárdenas y también de Celestino Prieto. Por el avituallamiento, un kilómetro después del sprint especial, los escapados proseguían su fuga, mientras que el pelotón había reducido esos 7 minutos 30 segundos del kilómetro 72 hasta los 4:55 en ese sprint especial de Aïnsa. Se había impuesto ya definitivamente el ritmo de caza. Ya François Bernard, el fiel escudero de Robert Millar, que quiere ganarse en esta Vuelta a España un sitio
para estar también en el Tour de Francia. De momento lo está consiguiendo, puesto que se encuentra siempre en los lugares de vanguardia. El pelotón no había reducido distancias en el avituallamiento. Seguían esos 4 minutos 55 segundos de retraso cuando se iba a iniciar la segunda dificultad montañosa de la jornada. El Alto de la Foradada, en el kilómetro 121 de carrera. Los escapados habían visto cómo algunos de sus elementos